Sí, esta crisis se remonta prácticamente hace una veintena de años y el problema principal no reside en el hecho de la Iglesia, sino en el enfoque político que tiene el frente en cuestión. El problema no es en sí la Iglesia, el problema es que el frente la ha emprendido con la Iglesia por dos motivos. Uno, porque por un lado se han convertido en lo que es la mayoría social y por otro lado y al mismo tiempo se han convertido en la voz del pueblo que intenta negociar con un régimen que uno es ilegal y dos, aparte de todo, encima es esto claramente inconstitucional e ilegítimo. Lo que pasa es que tienen la fuerza, es decir, tienen la policía, entonces el problema está ahí. El problema histórico viene dado exclusivamente porque la Iglesia siempre se posiciona con la gente y este régimen, que claramente es comunista, anticapitalista, anarquista y que únicamente busca su beneficio personal, lleva a cabo este tipo de prácticas y claro, pues entra en confrontación continua. Ujú, Ese es el principal problema, que hay un enfoque muy distinto. ujú. Álvaro, parte de esta comunidad cristiana de Nicaragua llevaba semanas reclamando un pronunciamiento del Papa Francisco respecto a esta cuestión. ¿Por qué ha tardado tanto en pronunciarse? Bueno, yo la verdad es que no asesoro al Papa Francisco, así que no puedo decirle, pero sí es cierto que hay dos temas que son importantes. Uno, el Papa Francisco no es una persona que sea abiertamente de derechas o de centro derecha, por lo tanto, entendemos todos que puede haber cierto conflicto de intereses con respecto a algunas políticas que ha llevado a cabo el régimen, o si no, no se explica, y si no, tendría que explicar de una manera mucho más detallada su silencio. Y por otro lado, vosotros lo habéis dicho muy bien hace un momento, no han condenado en ningún momento las actuaciones contra la Iglesia en sentido estricto, al menos no todas. Que ese también es un problema serio porque el Papa no solo es el líder de la Iglesia Católica, también es el líder religioso, pero el jefe del Estado de un Estado soberano como es Nicaragua, pero también en este caso el Estado del Vaticano. Entonces, no puede ser. Ujú, Entonces, es un problema serio que debe de atajarse también desde el punto de vista diplomático y creo que esa es la vía. ujú. Precisamente entiendo que ese es el motivo por el cual se lleve a cabo previamente este intento de diálogo diplomático en el que ninguna de las partes se acusan de nada. Ujú. Precisamente por esa parte diplomática te quería preguntar, Álvaro, ¿qué papel tiene Europa, un continente de profundas raíces cristianas, en este conflicto? Bien, pues lo que le pasa a Europa es que, por un lado, somos el núcleo principal y, sobre todo, el primero de todos en tener democracias consolidadas y que seguimos avanzando en ese proceso, pero tenemos que conseguir que la gente vea que efectivamente aquí la idea del colonialismo no existe. Pero sí que es necesario que nuestras ideas, nuestros proyectos y nuestra manera de ver la democracia y cómo avanzamos se lleve a cabo de una manera um, claramente pública y publicitándolo con la gente. Es decir, um, cuando te vas a Nicaragua, lo que tienes que hacer son proyectos públicos en Nicaragua. Lo que no tienes que hacer es lo que hemos estado viendo. Es decir, lo que hemos hecho ahora, hasta la fecha de hoy, es únicamente foros especializados y por otro lado, al mismo tiempo, hemos exclusivamente tratado temas con, 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 gente que al final no lleva a cabo todas las propuestas y eso al final redunda en que la sociedad, por un lado, no va a recuperarlas y por otro lado, y aún más peligroso, las puede incluso rechazar. Entonces, todo esto, en sí mismo Europa lo podía haber cambiado en el 11, habiéndose posicionado en contra de lo que había sucedido con la Corte Suprema, um, que sí que es cierto que la Corte Suprema en ese año señaló que el régimen actual
tenía que esto no poder presentar como candidato a este señor, tenía que haberlo ratificado también esto en la Asamblea Nacional, que es su parlamento, no lo hizo y no lo condenamos. Y eso es un grave error. Es decir, que no tenemos una apuesta clara en Nicaragua por la democracia. Y eso es un error tremendo.